Bueno, arrancamos con la teórica. La clase pasada, la última teórica antes de esta, habían visto programación orientada a eventos, ¿no? En la programación orientada a eventos, Fede había dado un ejemplo que era el parcial, ¿sí? Nosotros estábamos acá esperando que haya algún evento. Ustedes, cuando tenían una duda, emitían un evento, ¿sí? En definitiva, esas dos cosas estaban pasando al mismo tiempo, ¿no? O sea, ustedes estaban rindiendo el parcial y nosotros estábamos esperando que haya un evento, ¿sí? Hasta ahora, en la programación que vieron ustedes, eso no se puede hacer, ¿no? Porque no pueden pasar dos cosas al mismo tiempo. Ustedes codean y, no sé, están codeando el intérprete de cálculo lambda y lo único que está pasando ahí es, ustedes tienen un while que está esperando que haya un input del usuario. Cuando hay un input del usuario, ustedes hacen algo, pero en paralelo no está pasando nada más, ¿sí? O sea, en la vida real las cosas no funcionan así, ¿no? Ustedes entran a Facebook y en Facebook están entrando, bueno, nadie entra a Facebook, entran a TikTok y hay un montón de usuarios en TikTok, ¿sí? Al mismo tiempo, y aún así los servidores se lo bancan, o están en la computadora y tienen varias pestañas de Chrome abiertas y tienen varios programas abiertos y en la computadora están pasando muchas cosas, ¿sí? Bueno, eso es la concurrencia, ¿sí? O sea, básicamente es que se puedan hacer muchas cosas al mismo tiempo, ¿sí? Hay un montón de materias, me voy a fijar si estoy grabando, porque si no, esto sería... Bien, perfecto. Hay un montón de materias en la facultad que después ven esto. De hecho, antes, en el plan viejo, había toda una orientación que estaba medio muy relacionada con esto, que era distribuidos. Nada, en fin, simplemente no es el foco principal de esta materia, la concurrencia, pero es como otra forma de ver la programación, ¿sí? Por eso es como que se puede interpretar como si fuera otro paradigma de programación, ¿está bien? Pero es más bien eso. Bien, eso es por el lado introductorio. Volviendo a lo que sabemos nosotros, que es escribimos un programa y se ejecuta, ¿no? ¿Cómo se ejecuta y quién ejecuta nuestro código? Bien. Bien los dos. Por un lado dijeron CPU, por otro lado sistema operativo, ¿no? O sea, cuando decimos quién ejecuta nuestro código, hay como distintos niveles en los que podemos hacer esa pregunta. Nosotros programamos algo en un nivel, a muy bajo nivel, podemos decir que es el CPU. Un poquito más alto nivel podemos decir que es el sistema operativo, ¿sí? Pero en definitiva nuestra máquina agarra el código y lo ejecuta. ¿Cómo lo ejecuta? Con lo que vimos hasta ahora. ¿Cómo hace para ejecutarlo? Una línea atrás de la otra, ¿no? O sea, escribimos una línea, agarra esa línea, la traduce al código, se fija en qué dirección de memoria está eso, lo va a buscar, va a la siguiente línea, se fija en qué dirección de memoria y así, ¿sí? Y así una línea atrás de la otra. ¿Bien? Perfecto. Lo que decíamos, lo lee y lo recorre de arriba hacia abajo. Bien, podemos decir que es el CPU, lo que dijimos recién. Bueno, hay algo que se llama thread, ¿sí? Que es hilo, o sea, es como la traducción de hilo, ¿sí? Que en definitiva es como la unidad o una abstracción, ¿no? Que lo que representa es como un bloque de código que se ejecuta secuencialmente, ¿sí? Es decir, hasta ahora sus programas tenían un solo hilo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían un solo bloque de código que se ejecutaba secuencialmente. Si nosotros queremos hablar de concurrencia, probablemente vamos a necesitar muchos hilos, ¿sí? Porque queremos ejecutar muchos bloques de códigos
secuencialmente, pero en paralelo entre sí, ¿sí? O sea, si tienen Chrome andando y tienen muchas tabs, probablemente cada tab esté corriendo en un thread en paralelo, ¿sí? Pueden estar haciendo cosas completamente distintas. Bien, entonces, en definitiva, les leo esto, pero me parece es lo que acabo de decir. Es una abstracción de una ejecución secuencial de instrucciones de código, lo que dije. Bueno, eso. Bien, no me olvidé nada. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguno? Sí. ¿Esto de concurrencia es parte de No, pero está muy relacionada. De hecho, íbamos a dar la práctica de programación orientada a eventos inmediatamente después de dar la teórica que dimos y dijimos, no, mejor demos concurrencia, así se entiende mejor la práctica. Así que están muy relacionadas, ¿sí? Por ejemplo, programación orientada a eventos no necesariamente requiere concurrencia, pero en la mayoría de los casos se usa la concurrencia. Por ejemplo, en el patrón de diseño, ¿cómo era? El del Observer, ¿no? En el patrón de diseño Observer hablamos, o sea, está muy relacionado con la programación orientada a eventos. O sea, podríamos modelar la programación orientada a eventos con un patrón Observer, o al revés, ¿sí? Y ahí no necesariamente teníamos concurrencia. Pero en la mayoría de los casos, para sacarle provecho a eso, necesitamos concurrencia. O sea, como lo que decíamos, ¿no? Ustedes están haciendo el parcial, nosotros estamos suscriptos a sus eventos, y ahí necesitamos la concurrencia. O sea, necesitamos que estemos esperando en paralelo. Sí. Entonces, el único thread que por el momento estamos manejando es el main. Sí. Hasta ahora solamente están manejando un thread, que es el que se lanza cuando corre en el programa, que en el main. Bien, más dudas. Cuando hacemos la clase pasada mencionando la wait, Sí. si nosotros hacemos una wait de dos funciones sincrónicas, ¿el thread arranca desde el comienzo del código o sale como en paralelo otro thread desde ese punto? Bien, buena pregunta. Todavía no vimos async await, lo vamos a ver la clase que viene, así que ahí lo vamos a ver más en detalle. En general, eso por atrás está implementado con threads, pero no necesariamente. Por ejemplo, Node.js es single thread y aún así hay async await. Entonces, en definitiva, ese async await es una abstracción que nos permite que haya concurrencia, pero no necesariamente sabemos cómo está implementado por atrás. O sea, en la mayoría de los lenguajes está implementado o algo parecido, hay threads, pero no necesariamente. Pero sí hay concurrencia, o sea, está muy relacionado con esto. Igual lo vamos a ver más en detalle la clase que viene. Bien, más dudas. Bueno, me voy a fijar que no me estoy olvidando nada. Bueno, algo importante es que está relacionado con esto que decía el compañero, es un thread es una abstracción. O sea, nosotros no sabemos muy bien cómo está implementado por abajo y no nos interesa en este momento. Lo único que nos interesa es que para nosotros es transparente cómo está implementado, ¿sí? Simplemente es una herramienta, es un bloque de código secuencial, no importa cómo funciona por abajo. Eso lo van a ver en otras materias, ¿sí? Bien. Bueno, acá concurrencia es lo que les decía. Cuando abren los procesos que están corriendo en la computadora, tienen un montón de procesos andando, eso es concurrencia. Cuando tienen distintas tabs en Chrome, es concurrencia. Y cuando tienen, bueno, esto es del cuatri pasado, pero cuando tienen un juego o lo que sea, hay un montón de cosas pasando al mismo tiempo, hay concurrencia. Generalmente una de las cosas que necesitan concurrencia y que necesitan threads son las interfaces gráficas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes tienen un thread donde está uno o más threads, pero al menos uno donde está toda la lógica, su lógica del modelo, y por otro lado van a tener threads que estén esperando que haya eventos, ¿sí?
¿sí? Esos eventos son que el usuario haga un clic, ¿sí? Cuando programan una interfaz gráfica, probablemente no necesiten tener un while esperando el input del usuario, porque ya directamente crean un botón y esperan que el usuario clique ese botón, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá hay dudas? ¿No? Bien. Avanzamos. Bueno. Y acá tenemos, dice, disecando los procesos de la computadora. Básicamente, hasta ahora hablamos de threads, pero no hablamos de procesos. ¿Alguien sabe qué diferencia hay entre threads y procesos? Sí. Bien, un proceso puede tener varios threads, es cierto. Pero, ¿qué es un proceso? Un programa, ¿sí? O sea, básicamente, la diferencia entre threads y procesos, voy un paso antes. La concurrencia la podemos tener en muchos niveles, ¿sí? O sea, la concurrencia la podemos tener con muchos programas corriendo en paralelo, o sea, concurrentemente, que es lo que estaba acá, ¿sí? Acá tenemos muchos procesos corriendo en paralelo, ahí tenemos concurrencia a nivel procesos. Podemos tener concurrencia a nivel threads, que ¿qué quiere decir? Que tenemos un solo proceso y muchos threads adentro. Podemos también tener concurrencia a nivel servidores, ¿no? O máquinas. Por ejemplo, cuando usan algún servidor, no sé, Instagram tiene servidores, probablemente no tiene un solo servidor, tiene un montón de máquinas, ¿sí? Y cuando ustedes quieren ver una foto, su request va a uno de esos servidores y hay otros servidores atendiendo otros requests. ¿Está bien? Entonces, como que la concurrencia, si bien ahora la vamos a ver a nivel threads, existe a varios niveles, ¿sí? Uno de esos niveles pasó acá a nivel procesos, que en definitiva podemos tener varios procesos corriendo en simultáneo. Y dentro de cada uno de esos procesos pueden ser de dos tipos, single thread o multithread. La diferencia entre single thread es que single thread tiene un solo thread, ¿sí? O sea, son los programas que estuvieron haciendo hasta ahora, ¿sí? El Monopoly que hicieron en el TP1, que todavía se los tenemos que corregir, es single thread, ¿sí? Pero los programas que usan en la vida cotidiana, no sé, las apps, las páginas web, los juegos, todo eso es multithread, ¿sí? Hay un montón de cosas que están pasando al mismo tiempo. Los sistemas operativos, sí. Dentro de un thread las cosas se ejecutan secuencialmente. O sea, exacto. Mientras vos estés dentro de un mismo thread, vos tenés garantizado que todo tu código se va a ejecutar uno bajo del otro, como lo que vieron hasta ahora. Ahora, si vos tenés dos threads en paralelo, no sabes en qué orden se van a ejecutar las cosas. Vos podés estar sumando, de hecho eso trae un montón de problemas que vamos a ver más adelante. Pero podés estar haciendo dos operaciones, una en cada thread, y no sabes cuál va a terminar antes, ¿sí? Porque nada te lo garantiza. ¿Está bien? Bien, entonces dijimos, puede haber concurrencia a nivel procesos y puede haber concurrencia a nivel threads. Los procesos a su vez tienen threads, o sea, dentro de un proceso yo puedo tener varias cosas pasando al mismo tiempo, ¿sí? Y también puedo tener varios procesos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un thread y un proceso? Básicamente los procesos son programas, los threads pasan adentro de los programas, ¿sí? Y además la diferencia es que los procesos entre sí están completamente aislados. O sea, un programa no puede acceder a recursos de otro programa, ¿sí? En cambio, como decía el compañero, los threads comparten recursos, o sea, comparten memoria y se pueden comunicar entre sí, ¿sí? Bien. ¿Dudas de esto? ¿No? Bueno, me voy a fijar que no me está olvidando de nada. Bien, no me olvido de nada. Bueno, habíamos visto el comando pattern, no, el patrón command, y había un dibujito de este estilo, ¿sí? Que básicamente
había algo que se llamaba job queue y acá había cosas que decían threads. Seguramente ustedes no lo vieron, como no lo están viendo ahora, porque debe estar re chica la letra, pero en definitiva, antes esto no lo entendían. Ahora más o menos lo pueden entender un poco, ¿sí? En definitiva, vos podés tener varios comandos, ¿sí? Y ejecutarlos en distintos threads. Los threads se abstraen de qué es lo que están ejecutando. En definitiva, lo que hacen es ejecutar código, o sea, ejecutan comandos, ¿sí? Y están completamente abstraídos de qué son estos comandos. Entonces, ahí más o menos está el patrón command, ¿sí? O sea, estos threads lo único que dicen es, bueno, voy a ejecutar código, que ese código es esto, son estos comandos, ¿sí? Pero nada, básicamente eso, es como una forma de interpretarlo. En general los threads, la concurrencia en general, se puede usar como de dos formas, ¿no? O de muchas formas. Pero una de las formas es, yo tengo uno o más threads haciendo cosas completamente independientes entre sí, ¿sí? Por ejemplo, tengo un thread para cada usuario. Entra a mi aplicación, entra un usuario, listo, le doy un thread y que use ese thread. Entra otro usuario, le doy otro thread. Y cada uno funciona y mi aplicación soporta múltiples usuarios. También puedo querer tener varios threads que se comuniquen entre sí y que me permitan hacer algo más grosso, ¿sí? Algo más performante. Entonces digo, bueno, no necesariamente es con threads, pero vieron el map, reduce y todo eso. Eso se puede paralizar un montón, ¿sí? O sea, vos podés hacer, de repente tenés una lista, entre comillas, de muchas cosas, y lo que podés hacer es darle un elemento a cada thread y decirle hagan filter. Lo único que hace cada thread es decir este elemento cumple o no cumple la función, ¿sí? Y eso lo haces en paralelo, lo haces mucho más rápido. Antes te tardaba, acá voy a entrar en un gris, ¿no? Porque, o sea, va a estar mal lo que voy a decir. Antes te tardaba O de n hacer un filter y ahora medio que te va a tardar O de 1, ¿sí? Porque en definitiva le das, si tenés n threads, le das un elemento a cada thread y listo, te lo resuelve, es mucho más rápido, ¿sí? No es O de 1, o sea, está mal lo que dije, no tengo ni idea de cómo calcularlo, pero eso, o sea, básicamente es más rápido. Entonces, como que están esas dos formas, o sea, por un lado puedes tener lo de los usuarios y que cada thread se encargue de cosas distintas y que eso me permite concurrencia entre usuarios, por ejemplo, o también puedo hacer cosas mucho más performantes con muchos threads, ¿sí? En general esto es con la concurrencia en general, no necesariamente con los threads. Bien, ¿hasta acá dudas? Uy, siento que la teoría va a ser rapidísima. Estoy yendo muy rápido. Ralentizalo porque... ¿Vos estás armando la práctica en este momento? Bueno, van a tener un gran recreo. Bueno, entonces, hasta ahora dijimos que el que corría cada thread era el CPU, había dicho el compañero. Que a bajo nivel, el CPU es el que se encarga de correr cada thread. No tengo idea, es una diapo que agregó Nacho, pero en definitiva es algo que representa un procesador Intel que tiene cosas como de calor, ni idea. Acá dice procesador gráfico, acá dice core, dice caché que no importa y otras cosas, controlador de memoria, no sé, bueno, no importa. Nada, solamente quería mostrar que lo corre el procesador. Bien, lo corre el procesador, ¿sí? Pero en definitiva lo que nos importa acá es que hay dos cores, ¿sí? ¿Por qué nos importa? Porque en definitiva los que van a correr nuestro código son estos cores, ¿sí? Y esto es súper importante porque va a ser en definitiva nuestra limitación, ¿sí? O sea, nosotros nos vamos a ver limitados por la cantidad de cores que tenemos, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que nos permite? ¿Qué dijimos? Dijimos que el core es el que ejecuta un thread, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos un procesador que tiene dos cores.
¿Cuántos threads vamos a poder ejecutar? Bien, vos decís depende. ¿Por qué? No tengo idea. Me mataste. Es cierto que depende, ¿sí? Es cierto que depende. Voy a pausar y voy a esperar otra respuesta porque no tengo idea realmente. Bien, entonces, tenemos dos procesadores, dos cores. ¿Cuántos threads creemos que se pueden ejecutar? Como mucho dos a la vez, dice el compañero. Bien. En definitiva, lo que se va a poder ejecutar como mucho dos a la vez es, en un instante de tiempo, solamente se van a poder estar ejecutando dos instrucciones a la vez. ¿Sí? Dos instrucciones a la vez. Entonces, este core va a estar ejecutando, agarrás un instante de tiempo t, va a estar ejecutando una tarea, una instrucción. Este core va a estar ejecutando otra tarea, otra instrucción. ¿Sí? Ahora, ¿eso quiere decir que solamente se pueden ejecutar dos threads? No. ¿Por qué? Porque los threads son abstracciones. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, mi computadora, obviamente hay alguna limitación, pero va a poder ejecutar muchos más threads que cantidad de cores tenga. ¿Sí? Entonces, ahora entramos en la diferencia entre concurrencia y paralelismo. ¿Sí? Que esto es importante. ¿Qué diferencia hay entre concurrencia y paralelismo? Concurrencia, voy a arrancar con paralelismo. Paralelismo es, en un instante de tiempo t, hay dos cosas pasando al mismo tiempo. ¿Sí? Es lo que decíamos antes. El paralelismo que puedo tener con este microprocesador es máximo dos cosas pasando al mismo tiempo. Un instante t, hay dos instrucciones ejecutándose al mismo tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, si tuviera 3 cores o 4 cores o lo que sea, podría tener más instrucciones ejecutándose en el mismo instante de tiempo t. ¿Sí? Eso es paralelismo. Concurrencia es parecido, pero en definitiva me da la ilusión de que están pasando varias cosas al mismo tiempo, pero en realidad está haciendo las cosas muy rápido. ¿Sí? Entonces, dentro de un mismo core, a ver, cuando... No copien, mírenme. Dentro de... Hace mucho, las computadoras tenían un solo core. ¿Sí? Hace no tanto, calculo que no sé, cuando yo era chico. Bien, entonces, había un solo core, pero aún así el sistema operativo estaba haciendo muchas cosas al mismo tiempo. ¿Sí? O sea, tenían muchos programas abiertos, si no era una pedorrada. ¿Está bien? O sea, ¿para qué voy a tener una computadora si solamente puedo hacer una cosa? O sea, tengo que tener otro programa ejecutándose al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, y eso pasaba con un solo core. Eso quiere decir que había concurrencia. ¿Sí? O sea, yo tenía la ilusión de que había muchas cosas pasando al mismo tiempo. Yo tenía la ilusión de que había varios programas ejecutándose al mismo tiempo. Yo tenía la ilusión de que... un montón de ilusiones tenía. Pero en definitiva todo eso era mentira. Atrás solamente había una cosa ejecutándose al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces eso es concurrencia. Paralelismo es cuando apareció otro core y dijeron vamos a ponerle otro core al microprocesador, y lo que terminó pasando es, ahora tengo lo mismo que tenía antes, sigo teniendo concurrencia, pero ahora para ese mismo instante de tiempo t voy a obtener varias cosas ejecutándose al mismo tiempo. ¿Sí? Bien, voy a leer acá la definición por las dudas que me haya olvidado algo, pero concurrencia es ejecutar múltiples tareas al mismo tiempo, pero no necesariamente en simultáneo. Paralelismo es ejecutar múltiples tareas literalmente en simultáneo. ¿Sí? En paralelismo, para un instante de tiempo t, hay muchas cosas ejecutándose. En concurrencia tenemos la ilusión. ¿Sí? Pero para un instante de tiempo t hay solamente una cosa ejecutándose. Bueno, entonces, los threads, lo que me proveen, ¿qué es? ¿Concurrencia o paralelismo? Bien, o sea, los threads me garantizan la concurrencia. Yo voy a poder tener muchos threads
en una arquitectura que sea single core. ¿Está bien? Si estoy en una computadora, no sé, como la mía, que tiene más de un core, no tengo idea cuántos tiene, los threads no solamente van a ser concurrentes, sino que probablemente sean paralelos, ¿sí? Al nivel que lo vemos nosotros, no lo sabemos, ¿sí? Porque el thread es una abstracción. Por abajo va a tratar de probablemente aprovechar lo más posible y hacerlo en paralelo, ¿sí? Pero del lado que estamos nosotros, nos abstraemos. O sea, nosotros sabemos que va a haber concurrencia, ¿sí? Iba a decir algo y me olvidé. Bueno, ya me iba a acordar. Bueno, ¿hasta acá dudas? Sí. No termino de entender bien, o sea, ¿cuál es la ventaja de la concurrencia sobre un single thread? Con el paralelismo lo entiendo, tengo varias cosas que pasan en simultáneo, entonces todo no entiendo. Pero con la concurrencia pasan una sola a la vez, solamente con impresión. ¿Cuál sería la diferencia? Es que pasan muy rápido a la vez. Entonces, o sea, ya... ¿Tendría que esperar a que termine una para que empiece la otra? O sea, el sistema operativo, ya voy, el sistema operativo lo que hace es multitasking, ¿no? Pero lo que hace es, hay algo que se llama scheduler, ¿no? Que en definitiva lo que hace es, tengo muchas tareas que las quiero ejecutar y se encarga de schedulear esas tareas de forma tal de que haya concurrencia, ¿sí? Entonces, tengo dos tareas que quiero ejecutar, ¿sí? Y lo que hice es, bueno, ejecuto una instrucción, assembly, ponele, de esta, y después ejecuto una de esta. Ejecuto una de esta y después ejecuto una de esta. Ejecuto una de esta y una de esta. Eso pasa en, no sé, milésimas de segundo, menos, no tengo idea, ¿no? Pero muy rápido. Entonces, el resultado es, yo tengo dos programas que para mí, porque yo no puedo percibir esa diferencia de milésimas de segundo, para mí pasan al mismo tiempo, pero para el core pasa, o sea, en un instante está ejecutando una sola de esas tareas. O sea, entonces, como la magia de la concurrencia es eso, es que para nosotros pasan al mismo tiempo. Perdón, ¿se entendió más o menos? Sí. Sí, o sea, siento que sí. Hasta ahí sí está bien. O sea, si vos tenés un programa, ¿no? Que tiene un proceso que tiene un solo thread, ese programa no va a tener concurrencia, ¿sí? O sea, solamente se ejecuta de ese programa solo eso. Ahora, a nivel sistema operativo, probablemente sí haya concurrencia, porque tu computadora no está ejecutando solo ese programa, ¿está bien? Por eso es como que hay concurrencia a distintos niveles. Bien, más dudas. Por ejemplo, vos decís que la concurrencia es que las cosas se hacen muy rápido con muy poca diferencia entre una y la otra. Sí. Pero entonces si yo estoy, por ejemplo, reproduciendo dos videos de YouTube a la vez, ¿cómo funciona eso? Están a la vez literalmente sonando los dos, por ejemplo. ¿Cómo empieza uno y termina el otro? Me mataste. No, eso porque por cómo funcionan los periféricos en realidad. Es que lo que pasa con las cosas esas es que tiene un buffer. Entonces, estoy inventando, pero lo que tiene en general es que en algún lado, no sé dónde, hay un buffer. Entonces, vos no es que escuchás un sonido o no sé, una onda, no sé, lo que sea, en el instante en el que se lee esa instrucción. Lo que pasa probablemente es cuando se lee esa instrucción, acumula un cacho de canción o de video, lo acumula en un lado. Después ejecuta otra cosa y lo que hace es, estás en un Word y ejecutás, tipeás algo
y en otra milésima de segundo acumula otro cacho. Entonces ahí como que se te va desfasando y por eso es que podés ver dos cosas al mismo tiempo. Pero como que se van acumulando. Por ejemplo, que yo escriba y que escucha algo en otra pestaña mientras yo escribo quizás en otra. Claro, probablemente lo que estás escuchando justo estuvo acumulado de unas milésimas de segundo antes. Entonces como algo así. Lo acabo de inventar, pero seguramente algo de eso hay. O sea, Esa es la diferencia con no están a la vez. sí. Nada, o sea, todo esto funciona porque la computadora es mucho más rápida que nosotros, ¿sí? O sea, nada, mientras la compu pueda hacer las cosas en milésimas de segundo y nosotros podamos percibir las cosas en, no sé, en el orden de... ni idea, pero, no sé, segundos, lo que sea, nada, o sea, vamos a poder percibir mucho menos. Bueno, ¿dudas hasta ahora? Bien. Bueno. Bueno, esto es lo que les decía, ¿no? Que el scheduler lo que hace es ejecuta, o sea, le asigna un tiempito a una tarea 1, después le asigna un tiempito a esta tarea 2, después le vuelve a asignar a la tarea 1, después le vuelve a asignar a la tarea 2, ¿sí? Esto es la concurrencia en un solo core. El paralelismo es cada core ejecuta dos tareas distintas, ¿sí? Esto puede pasar con... Acá puedo tener un montón más de tareas y no necesariamente es 1, 1, 1 y 1, ¿sí? O sea, eso él sabe y hay de hecho distintas estrategias de scheduling, ¿sí? En base a eso decide cómo priorizar qué tarea cuál, ¿sí? Eso lo van a ver probablemente en sistemas operativos, ¿sí? Y en concurrencia y no sé, en otras materias. Bueno, hasta ahora. Bueno, tenemos estas preguntas que me había comido. Entonces, ¿mi computadora puede correr más de un thread proceso a la vez? Sí, ¿no? Como máximo puede correr tantos threads en paralelo como cores tenga. En paralelo, ¿sí? Si tengo un único core, solamente podré ejecutar un thread a la vez. Cuando decimos a la vez y en paralelo es para un instante de tiempo t. Pero en realidad voy a poder tener varios threads concurrentemente, ¿sí? Después dice, ¿y un core puede correr más de un thread a la vez? Bien, a la vez no, ¿sí? Pero sí para nosotros, sí concurrentemente, ¿está bien? Pues se dice ni, es decir, definitivamente un core no puede correr múltiples instrucciones en simultáneo, pero sí realiza multitasking. O sea, básicamente lo que vimos acá, todo esto puede estar pasando en muy poquito tiempo. Entonces, para nosotros están pasando concurrentemente. Bien, y después tenemos, cuanto más cores tenga mi CPU es mejor. Bueno, o sea, la respuesta es no tenemos ni idea. No es una relación lineal, no sabemos. Pero muy probablemente sí. O sea, muy probablemente cuantos más cores tengas, vas a poder aprovechar mejor los recursos. Y eso, porque, o sea, ¿para qué sirve? Sí, o sea, es paradigma, ¿cómo es paradigma? Es un ejemplo de paradigma. Es que, o sea, el tema... Sí. Sí, es buena la pregunta. Para nosotros nos abstraemos de si hay concurrencia o hay paralelismo, ¿no? Entonces, yo cuando creo un thread, yo me garantizo que va a haber concurrencia. O sea, que se van a poder correr varias cosas simulando que son en paralelo. Ahora, internamente, a más bajo nivel, mi sistema operativo va a poder aprovechar los cores que tiene. Entonces dice, bueno, si yo tengo un solo core, voy a hacer todo concurrente, ¿no? Porque no puedo hacer algo mejor. Si tengo dos cores, bueno, voy a hacer
voy a tener concurrencia dentro de un core y concurrencia dentro del otro. Entonces, capaz un thread te lo ejecuta en un core y otro thread te lo ejecuta en otro core, ¿sí? Si tenés más cores, no sé, 4, va a pasar lo mismo. Entonces, lo que hace es, va aprovechando los cores que tiene. Pero cuando vos programás, vos estás completamente abstraído de si tu computadora tiene un core, 2 cores o lo que sea, ¿sí? O sea, vos lo que hablás es de threads y sabés que esos threads se van a ejecutar al menos concurrentemente. O sea, seguro que si tenés más cores, van a ser en paralelo, ¿sí? Después, obviamente, lo que pasa con todas estas cosas es, depende mucho, es lo mismo que pasaba con el manejo de memoria, ¿no? Hay un montón de capas de abstracción. Vos podés codear en Python, que te chupa un huevo el manejo de memoria, y ser feliz, y sirve para un montón de cosas. Para la mayoría de las cosas eso sirve. Ahora, si querés hacer algo súper performante, vas a tener que codear en C y estar haciendo mallocs y freeze y queriéndote matar. Entonces, lo mismo pasa con los threads y con la concurrencia. En la mayoría de los casos, vos vas a querer crear un thread, ¿sí? Y bueno, y si es concurrente, buenísimo, y si es paralelo, mejor, ¿no? Ahora, si vos querés hacer algo súper performante, que te reimporta que haya paralelismo, probablemente vas a tener que usar alguna herramienta que te permita determinar, che, quiero aprovechar al máximo mis cores, ¿sí? Entonces, es lo mismo que pasa con la memoria. O sea, cuanto más a bajo nivel, te va a dar más granularidad y te va a permitir hacer las cosas más performantes. Cuanto más alto nivel, programar va a ser más fácil. Incluso, con el async await, puedes incluso abstraerte de los threads. O sea, podés tener concurrencia sin necesidad de saber si hay threads o no abajo. ¿Está bien? ¿Te respondió? No, ni me acuerdo cuál era tu pregunta. Decime si no te respondió. ¿Sí? Está bien. Entrate al Activity Monitor ¿Y qué tengo que hacer ahí? y se va a ver. Los procesos. Sí. No, pero eso sí está claro. Pero para que pero te tira como por. En core. Tira por core el uso. Ahí me fijo. Voy a tener que tirar magia con OBS, ¿eh? No, ya fue, ni lo muestren una vez. Tipo, es un detalle nomás para sacar la duda. No, pero no lo grabes porque te va a hacer peor. Mira si aparece que estás minando Bitcoin. No, aparte no se ve. No, pero esto debo poder hacer zoom, no sé. ¿Ustedes ven algo? No, No. Yo tampoco veo nada. Estoy al lado. ¿Y se puede hacer zoom acá? No sé. Zoom. Zoom. No. Re cualquiera. Bueno, Ya fue, listo. váyanse a ver. Ustedes abran el administrador de tareas y lo pueden ver, o sea. O el. Mirá la magia que estoy tirando. Esto lo estoy haciendo todo en OBS, ¿eh? Nice. Bueno. Pero. De hecho, me está consumiendo todo el OBS, si se fijan. CPU, 65% la poronga del OBS. Bueno. Pero pero también es interesante, porque fíjate que andate a la columna de CPU, tipo, Bueno. no tiene sentido, suma más de 100%. ¿Por qué? Porque hay más de un core. Porque cada core tiene como su propia capacidad. El OS debe estar corriendo en un core solo y ocupa el 82% de ese core. A ver. Pero no tiene sentido que el Google Chrome ocupe el 44%, ¿no? O sea, no da. Que en algún lado lo podías ver como dividido en CPUs, yo también pensaba tipo en lo cores. mismo. O sea, yo quería ver eso. Pero bueno, no te deja. No, creo que en Activity Monitor es una cagada. O sea, ¿Sí? se ve ahí, pero. No, que no se ve tampoco. No. Y a ver, View. No dice Threads, mira. Mira, este está bueno, te muestra. mira, sí, está bueno. Bueno, acá otra cosa. Se ve. Dice cantidad de threads 4200 Y cambiando. y cambiando. Y procesos hay 787. ¿Sí? O sea, todas estas cosas están pasando concurrentemente. Obviamente mi computadora no tiene 787 cores, ¿no? Sí.
que ya es una banda, pero... No, esa decís que tiene 20. Ni idea. Me la dio el laburo. Pero... sí, debe tener algo así. Pensé que era menos. Pero... nada, quería ver, porque acá en algún lado te mostraba... creía que te mostraba la cantidad de cores, pero no lo está haciendo. Bueno, no importa. Vaya a saber cómo se vio esto en la virtualidad, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, pero más o menos se entendió hasta ahora. ¿Sí? Perfecto. Bueno, otra pregunta. ¿Y si todos los cores están ocupados, los nuevos threads no se van a ejecutar hasta que terminen los anteriores? ¿Cómo? Se van switcheando, ¿no? Ese es el multitasking que mencionábamos, o sea, eso que veíamos task 1, task 2. En definitiva, el sistema operativo va a tratar de ser lo más justo posible y darle lugar a que todos los threads sean asignados con una cantidad equitativa de tiempo mientras continúen corriendo. ¿Sí? O sea, en definitiva, dentro de un core va a ejecutar un cachito de un thread, otro cachito de otro thread y así. ¿Sí? No es que va a esperar hasta que se libere. Bueno. ¿Hasta acá se entendió? Bien. Entonces, bueno, lo que decíamos, hay otras materias donde se van a ver esto. Beneficios de la concurrencia. Primero, mejora la performance. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en definitiva podemos hacer eso que les decía de, no sé, tenemos que hacer una tarea y le damos un pedacito a cada thread. No sé, por ejemplo el filter ese. Tenemos un array, queremos filtrarlo, le damos una tarea chiquitita a cada thread que lo ejecuten concurrentemente o en paralelo. ¿Sí? Es mucho más eficiente. Después, optimizamos el uso de recursos. Lo que decía Fede la otra vez, ¿se acuerdan? De que cuando tenemos hay tareas que tardan tiempo, ¿no? Por ejemplo, quiero hacer una query a una base de datos, ¿sí? Tengo que ir hasta la base de datos, volver, y eso tarda tiempo, ¿sí? En ese tiempo, ¿yo quiero estar simplemente esperando a que vuelva la query o quiero aprovechar y hacer otra cosa? Quiero hacer otra cosa, ¿no? O sea, quiero aprovechar ese tiempo. Bueno, con la concurrencia yo puedo hacer. Yo sé que un thread está al pedo esperando que pase algo, ¿no? Mientras está esperando, en lugar de no hacer nada, listo. Es que scheduleo otro thread, ¿sí? O sea, pongo a ejecutar otro thread y listo. O sea, mientras espera que vuelva la información desde la base de datos que no sé dónde está, ese tiempo... nada, no pasa nada en mi computadora. Aprovecho y mando otros threads. Entonces me permite optimizar los recursos. Y después podemos hacer sistemas más complejos, que es lo que les decía, ¿no? De, por ejemplo, tener varios usuarios y cosas de ese estilo. Bien. Hasta ahora parecería que son todos beneficios. El tema de esto es el mismo problema que teníamos con el manejo de memoria, ¿no? O sea, manejar memoria está buenísimo, es súper eficiente, pero es una paja. Entonces, lo mismo pasa con los threads. Tener threads, tener concurrencia, está buenísimo, pero es una paja. ¿Qué quiere decir que sea una paja en informativo? O sea, ustedes no pueden escribir es una paja en el parcial. Ustedes tienen que justificarlo. Entonces, tener threads es mucho más difícil de mantener, es mucho más difícil de monitorear, es mucho más difícil de vadear, es mucho más difícil de programar. ¿Por qué? Porque hay un montón de problemas que vienen de tener threads, que es, por ejemplo, tengo dos threads corriendo en paralelo, a veces pasa una cosa, a veces pasa otra. No sé por qué. ¿Por qué? Porque a veces uno se ejecuta más rápido que el otro y a veces el otro se ejecuta más rápido. Entonces, dependiendo de cuál se ejecuta antes, pasan cosas distintas. Eso no lo tenía con un single thread, con un proceso single thread, pues yo sabía que las instrucciones se ejecutaban una bajo de la otra. Ahora lo que pasa es, tengo dos threads o más y no sé cuál se ejecuta antes, ¿sí? Entonces tengo
Hay un montón de complejidades. También es difícil de entender el código. O sea, antes era mucho más fácil ver una línea abajo de la otra, y ahora no estoy seguro si la línea que tengo abajo va a ser la siguiente en ejecutarse o cuál. ¿Sí? Bien, entonces, es más complejo, que es lo que dije recién. Bien, que puede salir mal, y bueno, disclaimer, todo, ¿no? Pero en definitiva, los problemas comunes son, tenemos dos threads y, bueno, voy de vuelta. Dentro de los problemas comunes tenemos cómo comunicar a los threads, ¿sí? O sea, los threads, si quiero que hagan cosas colaborativas, o sea, tener varios threads ejecutando cosas y con eso hacer algo más grande, voy a querer que se comuniquen entre sí. ¿Cómo hago que se comuniquen? Ese es uno de los problemas que tenemos. Formas, bueno, después, otro problema. Eso que les decía de tener dos threads y que se estén ejecutando concurrentemente y no saber cuál va a terminar antes. Eso se llama race condition. ¿Por qué? Porque en definitiva, o condición de carrera en español, que en definitiva es una carrera entre los threads a ver cuál termina antes, ¿sí? Después tenemos algo que se llaman deadlocks, que es qué pasa si un thread necesita el resultado de otro y viceversa, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que con Nacho estamos, voy a armar un ejemplo, seguro que me va a salir mal, pero estamos corrigiendo parciales, ¿no? Y Nacho tiene la lapicera. Y Nacho me dice, yo no puedo poner la nota de mi parcial hasta que vos no pongas la nota de tu parcial. Pero él tiene la lapicera, ¿sí? Y digo, bueno, pero yo no puedo poner la nota del parcial porque no tengo la lapicera. Y Nacho se queda con la lapicera esperando a que yo ponga la nota y yo me quedo esperando tener la lapicera. Digo, nada, no corregimos nunca. ¿Qué es lo que pasó con el TP1, lo que está pasando, ¿no? No es lo que pasó, pero en definitiva, nada, tenemos que corregirlos. Pero, la puta madre. Bueno, nada, ese es un deadlock, ¿sí? Hay un recurso compartido y los dos lo necesitamos. Él necesita que yo termine mi tarea, pero yo necesito el recurso compartido que tiene Nacho, ¿sí? Es un deadlock. Bueno, y hay un montón de estos problemas que son re difíciles de resolver. En general, como hay patrones para cosas de diseño, hay formas de resolver estos problemas, ¿sí? Herramientas. Dentro de los modelos de comunicación hay dos. Uno es memoria compartida, que es en definitiva, estos modelos de comunicación resuelven la primera pregunta, ¿no? De cómo se comunican dos threads. Memoria compartida, es decir, yo soy un thread, Nacho es otro thread, dejamos un pedacito de memoria en el medio y decimos, bueno, esta variable la usamos los dos. Entonces, yo escribo en esa variable, Nacho lee esa variable, Nacho hace cosas, vuelve a escribir en esa variable, yo leo esa variable, ¿sí? O sea, eso sería memoria compartida. Pasaje de mensajes es, tenemos, el celular, le mando un mensaje a Nacho y le digo, che, mirá, tenés que hacer esto. Y Nacho me manda y me dice, ahora vos tenés que hacer esto, ¿sí? Y tenemos como un canal de comunicación. O sea, esa es la diferencia. Memoria compartida y pasaje de mensajes, ¿sí? Son formas o herramientas, obviamente no es con un celular o con un pedazo de memoria en el aire, pero más o menos eso, ¿sí? Y después tenemos mecanismos de sincronización, que son básicamente formas de solucionar estos otros dos problemas, ¿no? Las race conditions o deadlocks. Hay algo que se llama semáforos o logs, monitores, channels. Bien, no importa, no vamos a hacer zoom en esto, por ahora no lo vamos a ver, lo van a ver en materias más adelante, ¿sí? Pero lo importante es que se lleven más o menos como la noción. ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, hablamos de race conditions. Este es un ejemplo muy sencillo, pero imaginemos que
que, no sé, hay un banco, ¿no? Y hay dos personas y dice la persona, y le quieren depositar a otra persona, ¿sí? Entonces, la persona A y la persona B dicen, bueno, dame cuánta plata hay, o sí, no sé, dame cuánta plata hay, ¿no? Y, o no, le quieren depositar al banco, ¿no? Y le dice, ¿cuánta plata hay en el banco? Y le dice, 17 pesos. Entonces, la persona A dice, bueno, tengo 17 pesos, quiero depositar 1. Entonces, sumo 1. Y digo, bueno, ahora escribí 18. La persona B dice, bueno, ahora leo 17, sumo 1, 18. Escribí 18. Los dos escriben 18 en el banco. Ahora, si los dos sumaron 1, ¿cuánto debería tener el banco? 19, ¿no? Pero como los dos leyeron este 17, no sabían que el otro está escribiendo en el banco. Entonces terminó en 18. Pero esto podría haber pasado también que o sea, depende del orden, o sea, podría haber dado bien, ¿no? Por ejemplo, podría haber pasado que el A escribía lo suficientemente rápido como para que el B lea después, ¿sí? Lee 18, le suma 1 y da 19, ¿sí? Pero el problema es que tenemos esa race condition. Dependiendo de cuál llega antes, el resultado es distinto, ¿sí? Hay un montón de estos casos. De hecho, viéndolo así nomás, solamente puede dar 18 y 19, pero después hay casos más falopa, porque en realidad estas operaciones de suma se hacen, o sea, tienen varias instrucciones assembly adentro. Entonces lo que puede pasar es que justo, o sea, se dé la situación de que, no sé, de que dé otro resultado falopa, ¿sí? Que no sea ni 18 ni 19, ¿sí? Pero bien, esto sería race condition, sería como un ejemplo sencillo, como medio de manual. Y después, el ejemplo de deadlock es el que le decía con Nacho, pero hay un ejemplo. Voy a ir, me voy a copiar eso lo tenía por acá, de la página de CISOP de Méndez. Acá. Dice, hay como una historia, ¿no? Que armó Dijkstra, que dice, hay 5 filósofos que se sientan alrededor de una mesa y pasan su vida cenando y pensando. Bueno, hacen lo que sea, están en una mesa. Ese es un problema conocido de concurrencia. Sí, por eso. Cada filósofo tiene un plato de fideos y un palito a la izquierda de su plato, ¿sí? O sea, comen con palitos chinos. No sé si son chinos, no importa, orientales, no importa. Lo adaptó igual. ¿Qué? Lo adaptó igual porque el original es con tenedores. Pero... Ah, ¿es con tenedores? No, pero si necesitas dos, ¿para qué necesitas dos tenedores? Es con palitos. No tiene sentido que sea con tenedores. Bueno, no importa. Para comer... ¿Qué? Yo lo conozco con tenedores. De hecho, en la página de Diego está con tenedores. Pero bueno. Pero no tiene sentido, ¿para qué vas a necesitar dos tenedores? O sea, ¿vos comés con dos tenedores, Nacho? No. ¿Y por eso? Con suerte es el yogur. Bueno, no importa, como come Nacho, los filósofos comen con dos palitos, ¿sí? Entonces, para comer los fideos son necesarios dos palitos y cada filósofo solo puede tomar los que están a su izquierda y derecha. Si cualquier filósofo toma un palito y el otro está ocupado, se quedará esperando con el palito en la mano hasta que pueda tomar el otro palito para luego empezar a comer, ¿sí? O sea, tenemos algo así. Tenemos no sé cuántos filósofos, cada uno tiene un palito de los dos lados, ¿sí? Para que este coma tiene que agarrar este palito y este palito, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa si de repente todos los filósofos agarran el palito de la derecha? ¿Cómo? Nadie come, o sea, se mueren de hambre y no pueden salir de eso, porque todos están esperando a que se libere el otro y el otro nunca se libera porque, o sea, el de al lado ya tiene otro, ¿está bien? Entonces, ese es el ejemplo de deadlock clásico, ¿sí?
Bien, está buena la página de Méndez. No vi la de Diego. Pero está buena, obviamente entra muchísimo más en detalle, pero da también algunos ejemplos de race conditions también, ¿no? Ponele, tenés un thread que no sé un carajo ahora, pero tenés un thread que dice x igual a 1 y otro thread que dice x igual a 2. Si pasan al mismo tiempo, no sabés cuál termina antes. A veces el resultado va a ser x igual a 1, a veces el resultado va a ser x igual a 2. ¿Está bien? Y acá abajo está el ejemplo ese de las instrucciones assembly que les decía, que lo pueden ver. Bien, no importa. Pero básicamente eso. Hasta acá llegó la teórica. ¿Alguna duda? No, estira. No la voy a seguir estirando. ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Les damos 10 minutos. Vuelvan 7 menos cuarto.